Muy buenas tardes para todos ustedes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Bienvenidos sean todos ustedes a este tema, la verdad, muy pedido por parte bueno, de todas las personas que están empezando en el mundo del trading y pues que efectivamente les pueda ayudar bastante y es sin duda alguna de cómo dar esos primeros pasos en el análisis técnico. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero. Y el día de hoy junto a Equity, que es el broker que nos trae y nos brinda este espacio, pues les traemos este tema, la verdad, bastante interesante. Igualmente, mientras esperamos que los demás se conecten, por favor, váyanse comunicando conmigo para saber si me están escuchando sin ningún problema, si están viendo también la presentación sin ningún inconveniente. Esto con la finalidad de, bueno, saber cómo, pues efectivamente esté todo funcionando. También me gustaría saber, bueno, desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando, si estuvieron efectivamente pendientes en el webinar anterior. Igualmente, no se preocupen que ustedes no se pierdan, de hecho, el contenido realmente si apenas están ingresando a estos eventos completamente gratuitos, porque por parte del canal de Equity en YouTube, que lo pueden encontrar como Equity Latam, ustedes van a poder ver todas las grabaciones que se han hecho sobre los diferentes eventos online. ¿Listo? Ok, Camilo, perfecto, se escucha muy bien, nos está saludando desde Chile. Un gusto para ti, Camilo, por parte de Verónica, perfecto que nos estás escuchando desde Venezuela. Ok, muy buenas tardes para ti, Verónica. Espero que te encuentres bien y adicionalmente, pues nada, bienvenidos sean por parte de todos ustedes que en estos momentos están ingresando. Igualmente también voy saludando por parte de Tomás, por parte de Sergio, por parte de Laura, de Feli, de Eduardo, de Edwin, de Douglas, de Diana, de Camilo, de Claudio, de Alex. Ok, muy buenas tardes para todos ustedes. ¿Listo? Entonces, bueno, yo diría que deberíamos empezar a hablar un poco más sobre el análisis técnico, porque, pues, sin duda alguna es uno de esos análisis principales en los cuales nosotros siempre vamos a empezar a estudiar y que adicionalmente más que estudiar vamos a empezar a aprender en el mundo del trading. ¿Por qué? Porque no solamente por parte de nosotros el Distrito Financiero, sino que diferentes academias de trading, diferentes libros de preparación, incluso diferentes traders profesionales siempre han determinado de que fuera de que el primer paso es conocer y entender qué son los mercados financieros, qué es un activo financiero, lo que sigue después siempre es empezar con el análisis técnico, que es ese acercamiento del operador con respecto a los movimientos de los precios de los gráficos, es decir, entender, estudiar la materialización de los precios, entender el comportamiento de las tendencias, el dominio por parte de dichos operadores con respecto al activo, también llegar a entender y buscar diferentes que tengan ustedes, patrones de cambio, patrones de continuación de la tendencia. Entonces, pues la idea es que nosotros pues arranquemos bastante bien con respecto a este tema. ¿Listo? Entonces, pues nada, vamos a dar inicio. Igualmente, como siempre, me aviso antes de empezar el webinar, es necesario que nosotros recordemos que Equity es el broker que nos trae esos espacios y les brinda todo este contenido de manera gratuita, el cual es un broker que tiene varias regulaciones. Sus principales regulaciones, de las partes estamos hablando que tiene regulación en el Reino Unido, tiene regulación en Dubái, tiene regulación en Jordania. Para América Latina tiene regulación en Seychelles. También, que es un broker que nos ofrece diferentes CFDs, contratos por diferencia de precios en lo que es mercado Forex, commodities, índices futuros, también algunas criptomonedas y que adicionalmente tienen un conjunto de bastantes herramientas y beneficios para los traders, como es en el caso de la tarjeta Mastercard débito por parte de Equity que empezó a lanzar desde el mes de noviembre. Bueno, para nosotros, eh, qué pena contigo, qué pena con ustedes. Para, bueno, que empezó a brindar desde el mes de noviembre. ¿Listo? Entonces, no, vamos a dar inicio entonces con el tema del día de hoy. Sin duda alguna, el análisis técnico es ese análisis que, por general, todos los traders empiezan a utilizar. ¿Para qué? Para empezar a tomar sus primeras decisiones de inversión. La verdad es una realidad. Normalmente todos los traders siempre empiezan con análisis técnico, luego pasan al análisis fundamental, pero nosotros debemos recordarles a todos ustedes que esto en sí hace parte de lo que se entiende como un análisis de mercado. Que el análisis del mercado, ¿qué es? El estudio del comportamiento del activo bajo
aspectos psicológicos de los precios y adicionalmente a través de diferentes maneras de evaluar los precios, es decir, desde teorías financieras, macroeconómicas, que es en sí lo que nosotros estamos viendo en general. Pero claro, cuando nosotros hablamos del análisis de mercado, en sí siempre va a tener dos subdivisiones y de hecho eso es una manera bastante interesante en donde nosotros podemos empezar a operar y adicionalmente podemos empezar nuestra formación, donde normalmente los traders siempre arrancan con el análisis técnico y luego pasan al análisis fundamental. ¿Por qué primero el análisis técnico? Porque siempre es importante conocer muy bien las herramientas que nos ofrecen los brokers, las plataformas, gráfico, la interpretación, la dirección de los precios de los activos, etcétera, y luego hacer un estudio bajo variables que se entienden como exógenas, posiblemente, de los precios que se están materializando en los activos. Entonces, por eso es que uno siempre arranca con el análisis técnico y luego pasa al análisis fundamental. Pero claro, el análisis técnico, yo no les voy a mentir, es gigante, o sea, tiene muchas teorías, tiene muchos teoremas, tiene muchas maneras en las cuales nosotros con el análisis técnico vamos a poder operar sin ningún problema. Es decir, nosotros podemos utilizar solamente las herramientas que nos brindan los estudios técnicos sin la necesidad de pasar al fundamental y simplemente con el fundamental empezamos a gestionar riesgo. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos del análisis técnico, vamos a entender que es precisamente eso, que es el estudio de todo lo que se basa o de todo lo que nosotros podemos ver materializado en el precio del activo. En sí, aquí lo que nosotros tratamos de entender es la psicología de los movimientos de los precios de los activos. Ahora, uno dice, pero psicología, aquí, ¿en qué tiene que ver ese factor? Normalmente las cotizaciones de los instrumentos por parte de los operadores del mercado siempre se dan en relación de oferta y demanda, ¿cierto? Normalmente, si nosotros sabemos de un ejemplo, Apple va a lanzar su nuevo vehículo eléctrico, ¿cierto? Ese anuncio por parte de Apple de próximamente en 5 años, no sé, no, bueno, 5 años es mucho, en 2 años, un nuevo vehículo de Apple. Entonces, claro, un vehículo eléctrico Apple. Si nosotros tuviéramos en esos momentos esa información, la estuviéramos recibiendo, muy seguramente, ¿qué es lo que vamos a esperar por parte del precio de la acción de Apple? Es que empieza a tomar más participación porque va a haber un mayor apetito por parte de los operadores que ya tienen posición en la empresa, así como por parte de aquellos que quieren tomar posición en la empresa, porque claro, vamos a decir como, Apple, el gigante tecnológico desde celulares, dispositivos, computadores, se va a meter al sector vehicular. Entonces, claro, entonces, eso lo que va a generar es que se va a presentar un impulso por parte de los precios, pero claro, eso se da meramente por la psicología de la nueva información que se está presentando en el mercado. Nosotros vemos eso materializado en el gráfico y ahí es cuando se empiezan a dar esas oportunidades de inversión. Y claro, aquí lo que nosotros sabemos es que estudiamos el precio, hacemos abstracción de ello, qué pena, y al final todos los otros factores que puedan existir con respecto a sus impulsos, ya sea a la baja o ya sea al alza, pues simplemente se descartan porque en el análisis técnico lo que nosotros queremos es ver cómo se está dando esa formación de los precios y nosotros cómo vamos a poder tomar decisiones de inversión en ello. Y adicionalmente, ¿por qué? Porque el análisis técnico nos ofrece algo que no nos ofrece el análisis fundamental. ¿Y qué es? Que nosotros, a través desde el punto de vista del análisis técnico o un trader que es analista técnico, siempre va a tener el objetivo de determinar la mejor entrada y salida en el activo. Es decir, buscar el mejor price action en donde nosotros vamos a poder determinar, oiga, ese es el precio en el cual voy a tomar mi posición y el valor futuro, es decir, la salida la voy a determinar bajo estas condiciones o estos parámetros. Eso es lo que nos permite el análisis técnico. El análisis fundamental tiene esa desventaja. ¿Por qué? Porque es que si nosotros sabemos que, supongamos, que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, va a dar su discurso con respecto a la política cambiaria, pues claro, nosotros ya sabemos de que ese movimiento o ese discurso va a generar un movimiento en el activo, pero digamos que no nos va a determinar a nosotros en qué momentos óptimos vamos a entrar a salir, adicionalmente porque se va a presentar altos niveles de volatilidad. Para eso es que tenemos, muchachos, el análisis técnico. Nos va a ayudar a encontrar esas mejores entradas y salidas en el activo. Adicionalmente, todo sistema de trading que entendí en un sistema de trading con el conjunto de reglas que determina el trader para saber en qué momento va a tomar posición de compra, posición de venta, bajo qué riesgo, bajo qué tamaño de operación, bajo qué apalancamiento, bajo qué objetivos, etcétera, 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 siempre tiene tres bases primordiales y una de ellas
es el estudio del activo. Sin duda alguna, el análisis técnico es lo que nos va a permitir mayor ventaja. Por eso es que se los digo desde ahora. Al momento en que nosotros lleguemos a ese objetivo, que es tener un sistema de trading, nosotros siempre empezamos con el análisis técnico en esa fase de estudio. Por eso es tan importante que nosotros dejemos el análisis técnico como una de esas bases lo suficientemente fuertes, lo suficientemente, digamos que fortalecidas para que más adelante no se presente ninguna falla. Igualmente, no se preocupen porque uno como trader siempre está aprendiendo algo nuevo. Y como uno está en la tarea de decir, bueno, tengo que aprender para efectivamente sacarle mayor beneficio a la operativa, aquí simplemente nosotros a medida de la experiencia vamos a ir puliendo cada vez más el análisis técnico. ¿Listo? Ahora, ¿qué elementos o qué, digamos que qué elementos, qué variables compone el análisis técnico? Normalmente vamos a entender de que el análisis técnico nos va a ofrecer a nosotros el estudio de los gráficos, el estudio del comportamiento de las tendencias, el estudio cualitativo, que se puede entender como los indicadores técnicos, en los cuales algunos van a ser indicadores osciladores. ¿Por qué se le entiende como cualitativo? Porque pues efectivamente son las fórmulas matemáticas de los indicadores que se materializan en el precio para estudiar una constante que nosotros queremos entender para tomar una posición, es decir, el determinante. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que los indicadores técnicos siempre van a ser esa parte cuantitativa, sí, por parte del activo, y ya la parte cualitativa hace parte del análisis fundamental. Y bueno, por parte de los indicadores osciladores, check. Y adicionalmente también el análisis técnico nos va a ofrecer diferentes teorías del estudio del comportamiento de los precios de los activos, como puede ser el caso en la teoría de Dow con sus 6 principios de Dow. Y también está la teoría de Wyckoff, que es una teoría bastante buena y utilizada por parte de analistas técnicos, y bueno, mucho más. Está la teoría de las ondas de Elliott, está Fibonacci y todas sus herramientas, que ondas de Fibonacci, que expansión de Fibonacci, que abanicos de Fibonacci, que retrocesos de Fibonacci, que zonas de Fibonacci, que puntos de rebote de Fibonacci, mejor dicho, lo que hay es por parte de Fibonacci. Pero claro, todo eso al final, ¿qué es? Hace parte del análisis técnico. Pero claro, yo a ustedes no los voy a complicar, no les voy a decir es que tienen que empezar a estudiar esto al 100%. No, no se preocupen. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que son nuestros primeros pasos en el análisis técnico. ¿Listo? Más adelante, si ustedes quieren empezar a profundizar, ¿qué es lo que yo les recomiendo desde el punto de vista de la academia? Empiecen a profundizar y a aprender desde cada una de estas variables. Empiecen aprendiendo sobre los gráficos, empiecen aprendiendo sobre las tendencias. Ahí ya después pasamos a lo que normalmente uno puede entender como el análisis chartista, que es el estudio de la formación del precio. Pero claro, en el análisis chartista, que es el estudio del gráfico en pocas palabras, aquí nosotros vamos a tener que ver las japonesas, qué estudios de tendencia, qué patrones de cambio, qué patrones de continuación de la tendencia, que en velas japonesas, y esto es como un ejemplo. Normalmente un libro de velas japonesas puede tener alrededor de unas 200 páginas en donde se puede dar una descripción alrededor de unos 180 a 150 patrones de velas japonesas. Entonces, lo que hay es el mundo de velas japonesas. Nosotros podemos llegar a implementar ese estudio en nuestra parte del análisis técnico. Ahora, también, que es importante que nosotros hacemos si ya estudiamos tendencias, estudiamos indicadores y estudiamos las teorías que están detrás del análisis técnico. Es importante de que ustedes tengan en cuenta de que va a ser tanta información, de que el proceso de aprendizaje no va a ser fácil. Pero lo importante es que en el trading, la operativa no es una carrera, es una maratón. Cada trader determina su propio ritmo. Ustedes no tienen que ir a paso acelerado, pero tampoco pueden ir a paso de tortuga. Ustedes marcan su propio ritmo y eso lo que a ustedes les va a permitir es que aprender, formarse, especializarse y obviamente esto lo van a ir haciendo de la mano con todos los temas que ustedes van a ir aprendiendo. Pueden ir aprendiendo poco a poco un poco de todo, pueden sentarse en cada uno y ir especializándose en el tema. Lo importante es que ustedes no se afanen en aprender todo lo que es análisis técnico, porque uno como trader, a pesar de ya los años de experiencia, pues sigue aprendiendo cosas nuevas. Entonces aquí lo importante es que lo que ustedes aprendan les guste y que adicionalmente, más que les guste, es que lo practiquen, porque eso sí les puedo asegurar al 100%. Todo sistema de trading, todo trader rentable que tiene un sistema, una estrategia, tiene que ser probada. Normalmente cualquier backtesting
cuando estamos hablando en el mundo del trading o en mercados de capitales, nos exige que debemos tener alrededor de 200 entradas. ¿Qué son 200 entradas? 200 operaciones. Entonces, imagínense ustedes hacer 200 operaciones para hacer pruebas de estrés y determinar si efectivamente eso es un resultado eficiente o su estrategia es realmente rentable o no, en pocas palabras. Entonces, es un camino difícil, es un camino un poco tedioso, pero no significa de que no vayan a lograrlo. Normalmente, desde el punto de vista de la academia, está determinado que un trader alrededor de un año y medio puede llegar a formarse como un trader con un sistema rentable y eficiente. Año, año y medio, eso obviamente depende, es un promedio que les estoy dejando, pero aquí lo importante es que nosotros aprendemos con calma, aprendemos en pro del sistema y créanme que les va a ir súper bien, así que ánimo con eso. ¿Listo? Ahora empecemos con el primer aspecto y es el comportamiento de las tendencias. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Si nosotros vemos el comportamiento de los precios de los activos, vamos a cerrar esta opción de mercado que estuve hablando de ella en el webinar de la vez pasada. Y en este caso nosotros, bueno, hay diferentes activos, pero pues vamos a centrarnos en la plantilla más libre que tenemos en estos momentos, que es el eurodólar. Si nosotros analizamos un gráfico desde un punto de vista inicial, vamos a entender que los precios se van a mover bajo tendencias, entendiendo que es una tendencia, es la dirección de los precios, ya sea a favor o menor de los niveles mínimos que están marcando las cotizaciones. Es decir, si nosotros miramos el gráfico en líneas, vamos a poder entender un poco mejor el comportamiento de la tendencia, pero tendencia en pocas palabras, ¿qué es? Es entender y estudiar cómo se está, cuál es la dirección de los precios. Entonces, normalmente en el trading existen tres tipos de tendencia, la cual vamos a tener la tendencia alcista, que la tendencia alcista, como su nombre lo indica, hace referencia al comportamiento de los precios cuando las cotizaciones, todas estas velas son cotizaciones de los precios, nos están marcando niveles mínimos cada vez más altos. Cuando nosotros vemos esto, que son cada vez más altos, más altos, más altos, a esto hace referencia de que es una tendencia alcista. Mientras que en el caso contrario, cuando nosotros vemos que la dirección de los precios, como podemos ver, nos están marcando mínimos cada vez más bajos, más bajos, más bajos, más bajos, a esto hace referencia a una tendencia bajista. Porque normalmente se determina de esta manera, porque el mínimo siempre va a determinar la pauta inicial del comportamiento del precio en el activo. En una tendencia bajista, si ustedes quieren dibujar una tendencia bajista, siempre van a tener en cuenta digamos que el techo de los precios, y por parte de una tendencia alcista van a tener en cuenta es la base de los precios. Ahora, ¿por qué esto es un canal? Ya acá, la base de los precios. Esto hace referencia a una tendencia alcista, esto hace referencia a una tendencia bajista, y ya en una lateralidad es cuando nosotros observamos, que es el tercer tipo de tendencia, y aquí siempre ha habido un debate como un poco tradicional. ¿Por qué? Hay muchos traders que determinan que la lateralidad no es una tendencia, hay otros que sí dicen que es una tendencia. En lo personal yo digo que es una tendencia, sino que es una tendencia que se mueve bajo un punto o un comportamiento en zigzag, que normalmente los precios siempre se mueven bajo este aspecto. ¿Por qué? Porque en una lateralidad lo que nosotros observamos es que los precios se van a mover entre un techo y un suelo. A esto hace referencia una lateralidad. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros los traders? Identificamos lateralidad. ¿Para qué? Para que al momento en que se presente una ruptura o un rompimiento, se va a marcar posiblemente una nueva dirección de la tendencia y nosotros operamos en esa tendencia. Normalmente nunca se recomienda operar en lateralidades. ¿Por qué? Porque pues, el activo va a estar oscilando entre un rango determinado. Entonces, de cierta manera, no hay una tendencia completamente definida. Pero hay traders que operan estas lateralidades, sobre todo cuando estamos hablando de marcos diarios, cuando se presentan estas lateralidades, como puede ser en el caso del eurodólar en estos momentos. ¿Por qué operan estas lateralidades? Porque normalmente eso se puede entender como un tipo de trading que se conoce como swing trading, que son operaciones que pueden durar entre 3 días o 3 semanas. Y claro, normalmente el trader lo que opera es ese movimiento en zigzag. Pero pues eso es como un detalle que quiero que tengan en cuenta. Pero ahora, es importante siempre tener en cuenta las tendencias, por supuesto que es algo muy importante. ¿Por qué? Si nosotros hacemos un estudio de la tendencia, supongamos acá en el eurodólar, ya sabemos que el comportamiento de la tendencia es alcista. Simplemente determinamos las direcciones por parte del comportamiento de la tendencia, como puede ser en el caso de acá,
Y aquí para hacérselos un poco más sencillo, si ustedes quieren eliminar ese rayo a la derecha, simplemente es control, doble clic, clic derecho, en parámetros, quitan las opciones de rayo y como pueden ver ya los niveles ustedes los pueden ir marcando sin ningún problema. Ahora, cuando nosotros hacemos un estudio en marcos mayores de la tendencia, nosotros siempre vamos a estar pendientes de tomar posiciones a favor de la tendencia y no irse en contratendencia. ¿Por qué? Cuando nosotros cambiamos marcos menores, como podemos ver, aquí la tendencia principal por parte del activo se ha venido respetando sin ningún problema. Y mientras esa tendencia principal se va marcando, lo que nosotros vamos a poder entender que van a existir otras tendencias dentro de esta tendencia, que son las tendencias intermedias, que normalmente una tendencia intermedia puede tener una duración de 3 días a 3 semanas, y tendencias menores que van desde horas a un día por mucho. Entonces, claro, normalmente el trader siempre determina el comportamiento de la tendencia principal porque si quiere determinar objetivos en largo plazo o objetivos mayores, siempre debe respetar la tendencia principal, porque uno no sabe que se pueda presentar un cambio de tendencia o, bueno, si se presenta un cambio de tendencia, bueno, pues efectivamente nosotros vamos a tomar una posición posiblemente negativa en ese momento. Pero si en este caso nosotros decimos, no, vamos a tomar posición de venta simplemente por irnos en contra de la tendencia principal, no, eso es un error fatal. Nosotros siempre tenemos que subirnos al tren de la tendencia. Eso lo decía un profesor mío bastante durante pues mi formación, pero que adicionalmente no se lo soy yo. Bantar, Luis Carlos Carpatos. El libro blanco, cuyo nombre se me olvidó en estos momentos. Mejor dicho, diferentes traders o diferentes operadores ya pro traders siempre recomiendan de que uno se tiene que subir al tren de la tendencia y no tomar una dirección opuesta, ¿listo? Por eso es tan importante que nosotros entendamos de que en el mercado, en un activo, se pueden presentar diferentes tendencias. ¿Para qué? Cosa que si en estos momentos nosotros quisiéramos tomar una posición a favor de la tendencia, es decir, una posición en largo, ya sabemos que va a estar respetando la tendencia principal. Claro, si se presentan correcciones en la tendencia, ¿cierto? Que uno dice, pero entonces si se presenta una corrección, nosotros no lo podríamos operar. Claro que lo podemos operar, pero eso sería un estudio diferente bajo un análisis completamente diferente. ¿Listo? Eso es algo completamente diferente, pero entonces mis primeros pasos, ¿qué debemos estudiar? Siempre las tendencias. Ahora, para estudiar tendencias, hay, que ven ustedes, para estudiar tendencias hay muchas maneras de hacerlo. Incluso en la teoría de Down, normalmente en sus tercer principio, no, ese es el tercer principio, no, este es el segundo principio, siempre nos dice que la tendencia principal va a estar acompañada por una tendencia intermedia y una tendencia menor. Pero no solamente eso, sino que nosotros si estudiamos tendencias, vamos a poder utilizar indicadores técnicos que nos van a hacer filtros de tendencia para tomar mejores posiciones al momento en que se presenten esos aspectos. Pero ya sabemos, tendencia alcista, cuando los mínimos, wow, se me cruzaron las imágenes, cuando los mínimos están cada vez más altos. Tendencia bajista, cuando los mínimos están cada vez más bajos. Y la lateralidad, ya sabemos, es cuando los precios oscilan dentro de un rango que va a ser un techo y un piso. En pocas palabras, el tema a continuación, soporte y resistencia. ¿Listo? Ahora, es importante que antes de hablar de los soportes y las resistencias, nosotros empecemos a interactuar el análisis técnico a través del estudio de los canales, que normalmente se puede entender como un canal. Se puede entender como aquella formación o aquel comportamiento en zigzag por parte de los precios, los cuales van a determinar siempre un techo y un suelo. A esto se le puede entender, o bueno, se entiende, qué pena, como un canal. En una tendencia alcista o en un canal alcista ya sabemos que los mínimos van a ser cada vez más altos. Y en una tendencia bajista es que los mínimos van a ser cada vez más bajos. Pero claro, entonces uno dice, listo, yo entiendo esto, pero realmente funciona en la operativa y lo vamos a ver a continuación. Vamos a irnos a un espacio atrás en el tiempo. ¿Qué les parece si nos vamos para el primero del 07 del 2022? Y aquí, como pueden ver, no tengo ni idea de lo que se está presentando más adelante. Pero a medida en que nosotros vamos avanzando, wow, a medida en que nosotros vamos avanzando en el gráfico, vamos a poder observar que en algunos casos los precios, al momento en que ya sea que estén marcando un movimiento lateral, que en este caso es muy lateral, no tenemos una tendencia definida, por eso no puedo dar la explicación del ejemplo, pero al momento en que nosotros observemos cómo se pueden presentar esos cambios, en donde la dirección de la tendencia va determinando, sino que en este caso no me lo determina porque está bastante lateral, pero aquí hay un muy buen ejemplo. Al momento en que nosotros observamos
de que se presentan ya nuevas condiciones en el activo, donde se evidencia una tendencia bajista, vamos a poder observar que los precios siempre van a estar oscilando entre un techo y un suelo de una manera direccional. Es decir, en pocas palabras, si nosotros determinamos, si nosotros determinamos una línea de tendencia nada más, vamos a poder observar de que esos techos están siendo respetados y que si nosotros determinamos suelos que también se estén respetando en esos momentos, van a dar esa formación de canales. Esos canales son muy importantes para los traders. ¿Por qué? Porque nos pueden dar bastante información de cómo se está comportando en la dirección del precio, sobre todo si se puede presentar un cambio de tendencia. Miremos en este caso, ya tenemos nuestro suelo, ya tenemos nuestro piso, piso, techo, y efectivamente vemos el comportamiento del canal principal. Aquí en MetaTrader, ya sea 4 o 5, siempre va a estar disponible la herramienta del canal. Sin embargo, hay una diferencia. En MetaTrader 5, el canal, que es que siempre se me olvida, nosotros lo tenemos que empezar a pintar desde la base, desde el techo. Mientras que en MetaTrader 4, la base del canal se determina a través del suelo. Es algo extraño, pero pues cada MetaTrader digamos que tiene sus propias condiciones. Ahora, al momento en que nosotros determinamos el canal, ¿qué es lo importante de este canal? Que al final de los canales, cuando se está empezando a lateralizar, se puede presentar un posible cambio de tendencia. Es decir, de hecho voy a tratar de acercarme un poco más para que puedan ver el gráfico de una mejor manera. Eso. Cuando nosotros estamos en ese punto, vemos que el canal se está marcando. O sea, lo que normalmente uno puede esperar de esa lateralidad, en dado caso en que no se siga marcando, es que nos determine el mismo canal un rompimiento por parte del mismo techo o del mismo suelo. En este caso, si nosotros siguiéramos pintando el canal, como pueden ver, el mercado llega a un punto lateral, aunque aquí tengo que salirme de ese aspecto, para poder determinar niveles de soporte y de resistencia. Como pueden ver aquí determinamos una resistencia técnica, un soporte técnico y efectivamente, ¿por qué lo había hecho? Porque pues ya más adelante habíamos visto de que se rompían, como pueden ver. Al momento en que vemos que ya sale el canal es cuando el mercado se lateraliza, eso se puede entender como un principio de acumulación o distribución y ahí ya esperamos la confirmación del rompimiento. Al momento en que presenta el rompimiento y se confirma el rompimiento, significa que esta tendencia bajista, ¿cierto? Llega a su fin y da un inicio a una nueva tendencia alcista. Es decir, que nosotros en este caso podríamos tomar una posición o una condición de compra y simplemente dejar llevar el movimiento, que en este caso es una horrible corrección. Y como podemos ver, oscila entre esa lateralidad, pero no se define aún una tendencia previa. Y bueno, aquí ya el mercado continúa. La verdad está súper lateralizado, creo que es una mal fecha por parte del euro dólar, pero pues bueno, de eso se trata el trading. De hecho, si nosotros nos alejamos, vamos a poder ver un mejor ese resultado. Ok, creo que me fui muy atrás en el tiempo, se me perdió. Como pueden ver, si ven esa lateralidad tan fuerte, se marca el canal bajista, aquí ya nos estaría dando la compra, un movimiento en zigzag que se mantiene ya hasta el mes de septiembre. Entonces, claro, eso es lo que pasa con el trading. Nosotros siempre debemos confirmar las operaciones a través de la implementación de indicadores técnicos. ¿Por qué? Porque en este caso, la tendencia bajista que habíamos identificado, otra vez, la tendencia bajista que habíamos identificado llegó a su fin, una lateralidad, y luego se da la continuación de la tendencia bajista. Pero claro, estos canales, ¿qué es lo que nos van a marcar? Pautas. Esas pautas nos pueden dar, oiga, se puede presentar un cambio de tendencia o un descanso de la tendencia. ¿Listo? Por eso es tan importante los canales. Digamos, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? De hecho, en estos momentos por parte del euro dólar, es que efectivamente se está presentando una formación de un canal, la verdad, bastante interesante. ¿Por qué? Porque es un canal que se ha venido registrando desde el mes de noviembre, otra vez. Si bien es la costumbre, me disculpo con ustedes porque normalmente ya estoy acostumbrado a pintar los canales desde la base, no desde los techos. Pero pues efectivamente podemos observar de que se está dando el canal y en este caso es un canal que no está mostrando señales de agotamiento. Claro, como no muestra señales de agotamiento, en estos momentos no sabemos si efectivamente vaya a presentarse un cambio de tendencia, sino que el canal confirma es que puede presentarse una continuación de la tendencia. ¿Cuándo sería una señal de agotamiento? Si llega a romper la base. Al momento en que rompa la base del canal, ya nosotros decimos, ya esa tendencia alcista puede estar llegando a su fin. Entonces, si es lo importante de los canales, es un tema que muchas personas pasan como por encima, pero es bastante interesante. O sea, nos brinda bastante información.
Ahora, soportes o resistencias. Este tema es primordial para cualquier trader. ¿Por qué? Porque funciona tanto para confirmar rompimientos, falsos rompimientos, para determinar entradas, pero sobre todo para determinar salidas. Adicionalmente, una salida tanto en take profit como una salida en stop loss. No estoy diciendo, y eso ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de los soportes o las resistencias, se pueden entender como los límites de las cotizaciones, en donde la resistencia se puede entender como ese punto máximo de donde los mercados ya han estado dispuestos a llegar, pero que no están dispuestos a cotizar a niveles cada vez más altos de ellos. A esto se le entiende como efectivamente una resistencia. Ahora, ¿por qué se materializa la resistencia? La resistencia normalmente siempre surge en el momento en que los osos o los vendedores no están dispuestos a ceder margen de terreno, digo margen, sí, o terreno a los toros para que se continúe presentando la dirección en sus cotizaciones. Entonces, en pocas palabras, si nosotros vemos que se presenta una tendencia alcista, pero los precios dejan de crecer, muy seguramente es porque los osos, es decir, la contraparte, está tratando de efectivamente dominar nuevamente sobre el activo y ahí es cuando se genera esa resistencia. Esa resistencia se puede entender como un nivel clave para las cotizaciones y porque también es importante tenerlo en cuenta, porque si ustedes ven una resistencia y ven que los precios la rompen, un verdadero rompimiento, pues nada, y efectivamente se está confirmando de que hay una nueva dirección de la tendencia y que los osos, en ese caso, de una resistencia, van a estar dispuestos a decir como no, pues que los toros dominen en el activo porque tienen las condiciones para dominar. Entonces, por eso es que se le entiende como la resistencia, como a ese límite que determinan los vendedores en el mercado. Bueno, cuando hago referencia a los osos, es por decir el apodo que tienen los vendedores o las posiciones en venta, mientras que los toros tienen el apodo por parte de las posiciones en compra. ¿Por qué se orque esto? Esto es algo muy interesante, es un término que se utiliza desde hace muchísimos años y es debido a que los toros y los osos se pueden entender como los dos animales en los mercados. ¿Por qué? Por la manera como atacan. Por eso es que los toros o los bulls hacen referencia a un comportamiento alcista, un comportamiento de compra o una tendencia en compra. ¿Por qué? Porque el toro ataca con los cuernos de abajo hacia arriba, pues es decir, tendencia alcista. Mientras que los osos cuando atacan, atacan de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Pues efectivamente un oso cuando ataca con sus garras, pues obviamente es un movimiento de arriba ascendente a descendente. Por eso es que se le entienden como los vendedores. Tip importante, no sé si ya lo sabían, si no lo sabían, pues bueno, ahí aprendieron algo bastante interesante en terminología de trading. Y adicionalmente, ¿por qué? Porque muy seguramente ustedes van a leer muchos artículos que entiendan un mercado bullish. Bullish es un mercado alcista volátil que los bulls están dominando el euro dólar, los compradores están dominando el euro dólar. Entonces, así como jerga de traders, ¿listo? Ahora, por parte del soporte, es simplemente lo contrario, es el límite que determinan los toros con frente a los osos, en donde nosotros vamos a ver que los precios van a determinar niveles mínimos, pero que no van a estar dispuestos a sobrepasar ese nivel. Cuando ustedes encuentren un nivel de eso, va a hacer referencia a un soporte. Ahora, si lo miramos en el gráfico, nosotros los vamos a ver cada vez más materializados a medida en que nosotros, pues efectivamente vemos que el activo se va materializando. Supongamos acá, en este caso, en el euro dólar, nuestro amado ejemplo y nuestro amado par, lo que vamos a observar es que previamente ya existía una resistencia que los mercados no estuvieron dispuestos a sobrepasar hasta el 13 de sí, es del 13, el día de ayer, martes 13. Y efectivamente, ¿en qué es esto? Que los operadores del mercado, en este caso, habían encontrado una resistencia que tanto el 5 de diciembre como el 9 de diciembre no habían estado dispuestos a sobrepasar. A eso se le entiende como una resistencia. Mientras que en el caso del soporte es lo opuesto. Nosotros ubicamos las veces donde los precios previamente ya han tratado de sobrepasar ese nivel y que no lo han hecho. Soporte, soporte y adicionalmente aquí ya tenemos un nuevo soporte bajo este nivel y actualmente en las cotizaciones que presentaron el rompimiento de esa resistencia se marcó un nuevo soporte. Pero claro, aquí viene un punto clave. Normalmente las resistencias se pueden convertir en soportes en el futuro, mientras que los soportes se pueden convertir en resistencias. Supongamos acá,
Sobrepasa la primera resistencia, sobrepasa la segunda resistencia, es decir, que estos dos niveles de precios se convierten en soportes para las cotizaciones. Y de hecho aquí podemos ver un ejemplo. Rebota, primer soporte, rebota, segundo soporte, es decir, que esto se vuelve un soporte relevante. Luego más adelante tenemos que la segunda resistencia se convierte en soporte para los precios, resistencia, soporte. Eso es lo importante cuando nosotros estamos analizando el activo. Ahora, existen dos tipos de resistencia y soporte, las técnicas y también las históricas. Las resistencias históricas normalmente siempre hacen referencia a aquellas que previamente en los datos históricos, ¿qué son los datos históricos? Los valores anteriores en los activos, vamos a quitar el actualizador de precios. Si ustedes tienen este actualizador de precios, por más de que se vayan atrás, no los va a dejar irse al momento en que se presente un movimiento de un tick. Entonces, claro, en este caso yo estoy retrocediendo. ¿Por qué? Porque si ven que ya me estoy encontrando estos niveles, normalmente estos niveles se pueden entender como soportes o resistencias históricas o técnicas, porque pues efectivamente son relevantes y porque anteriormente, vean, ya el activo ha tenido interacción con ellas, pero que adicionalmente también existen aquellos soportes o resistencias psicológicas. Normalmente los soportes y las resistencias psicológicas son las que los mercados determinan por los mismos operadores. Supongamos que estamos hablando del euro dólar y en el euro dólar estamos viendo, y les digo el precio de la paridad de 1, es decir, 1,00000 en el euro dólar. Entonces, claro, uno puede decir, uy, pero es que ese es el nivel como de cambio que por un euro es un dólar. Pocas palabras, es lo que nos está diciendo la paridad de 1 a 1. Entonces, claro, por mucho tiempo, y de hecho eso sí pasó, como lo pueden ver, si nosotros buscamos ese nivel de 1 cerrado, que más o menos va a ser alrededor de acá. Como podemos ver, esto de acá, o un poquito más arriba, unas cuantas unidades, es que no me quiero pasar, porque es que si me paso, no, pero bueno, vamos a suponer que está acá. Este nivel de acá, que es el nivel de casi una paridad de 1, se puede entender como un soporte, una resistencia psicológica. En este caso es un soporte psicológico, previamente era una resistencia psicológica, porque ya los mercados habían asumido que la paridad de 1 era como el nivel límite en los cuales antes tenía el euro dólar. Cuando sobrepasó eso por debajo, que fue un punto muy grave, pues efectivamente determinó que era la resistencia al límite y en este caso ahorita está trabajando como el soporte al límite. Y de hecho, si nosotros nos devolvemos en el tiempo con respecto a ese nivel, que claro, no me lo va a mostrar, pero si lo llegamos a marcar, de hecho marquémoslo, qué carajos. Simplemente cuando ustedes quieran marcar un nivel de precio que es completamente fijo, es decir, un precio que ustedes ya tienen, simplemente váyanse a valores y déjenlo en 0, 10000 y ahí está. Entonces, claro, cuando nosotros miramos el 1 Steven, se vuelve el soporte psicológico, soporte, se convierte luego en resistencia psicológica, resistencia, resistencia. Entonces, claro, normalmente esos precios que son tan relevantes, pues efectivamente ocurre este comportamiento. También, no solamente en Forex, en muchos otros activos. Si yo les digo, un activo, oro. El oro siempre ha tenido el nivel de 1800. O sea, no siempre por toda la vida, pero uno siempre que termina oro, uno siempre piensa a nivel de 1800 o de 1880 o incluso 1820. ¿Por qué? Porque los traders que han trabajado anteriormente, bueno, efectivamente, este tipo de materia prima, digo, de metal precioso, pues efectivamente se sabe esos niveles de memoria porque son los niveles en donde normalmente han oscilado y siempre se ha encontrado ese soporte, esa resistencia en esos niveles mencionados previamente. ¿Listo? Ahora, rupturas de soporte o resistencia. Entonces, primeros patrones. Cuando nosotros aprendemos soportes y resistencias, lo bueno es que podemos aprender el primer patrón que vamos a empezar a trabajar, que es el patrón del pullback y el patrón del throwback. Cuando nosotros hablamos del patrón del pullback, hace referencia a que es un patrón que se forma al momento en que se da una ruptura o rompimiento por parte de un soporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá y qué es lo que normalmente todos los traders debemos hacer al momento en que se presenta este patrón? Si nosotros estamos en euro dólar, supongamos de que efectivamente es el precio de 1.050. ¿Listo? Qué pena con ustedes, es que yo no tengo mi tablet. O la tablet, bueno, el lápiz para hacer mejor los números. Pero estamos en 1.050 y vemos de que efectivamente los precios rompen ese soporte con una confirmación, es decir, un verdadero rompimiento.
Luego observamos de que las cotizaciones efectivamente llegan al nivel de 1.020. Entonces, claro, nosotros decimos, listo, efectivamente, hay una confirmación. Llegó al nivel de 1.020, pero nuevamente el precio trata de retroceder. En este caso, cuando nosotros observamos que los precios están corrigiendo en búsqueda de qué, no de ese soporte, sino de esa nueva resistencia por parte del precio, nosotros podemos esperar el patrón del pullback. Entonces, ¿qué es lo que normalmente los traders hacemos? Ubicamos el nivel de 1.020. Marcamos en este caso como el nivel de qué? Del nuevo soporte o lo que se puede entender como S1. Y aquí lo que nosotros esperamos es si el precio entra nuevamente por encima de esa resistencia, es decir, que se convierte en el punto del soporte, significa de que fue un falso rompimiento, sino que esos falsos rompimientos se pueden entender como prolongados. Pero en dado caso en que nosotros observamos es el efecto contrario, que el precio llega a 1.050, respeta esa nueva resistencia y efectivamente marca un cambio de tendencia bajista. Nosotros esperamos la nueva ruptura en el nivel de 1.020, si se confirma, tomamos posición de venta. Sin duda alguna. Esto es el patrón del pullback. Es un patrón que nos determina un rompimiento de un soporte en donde se confirma el cambio del precio a una dirección bajista o la confirmación de que va a presentarse una contracción en las cotizaciones. Es decir, tendencia bajista, en pocas palabras, mínimos cada vez más bajos. ¿Listo? Ahora, por parte del patrón del throwback, se da cuando los precios se enfrentan a una resistencia, se presenta el rompimiento de esa resistencia. ¿Qué pasa con esa resistencia? Se convierte en el nuevo soporte por parte de los precios y como nuevo soporte nosotros esperamos un comportamiento similar. Vemos que el precio está alcista, pero se presenta una corrección inicial. Esa corrección inicial ya a nosotros nos está dando bastante información. Simplemente decimos como, bueno, se presentó esa corrección, entonces significa que los precios van a ir a buscar la anterior resistencia, no, el nuevo soporte en la tendencia, se marca una nueva resistencia que va a ser R1, vemos o esperamos nuevamente el movimiento, si el precio entra dentro de ese soporte convirtiéndose nuevamente en una resistencia, significa que fue un falso rompimiento, fue un rompimiento prolongado, pero en dado caso que no, nosotros esperamos el rebote, esperamos el cruce en S2, en este caso vamos a suponer que es 1.070, y si se presenta ese cruce en 1.070, nosotros tomamos posición de compra. Porque el throwback lo que nos dice es que rebota, pero el precio marca la dirección de la tendencia bajista. Ahora, estos dos patrones surgen precisamente por la corrección. ¿Por qué pasa esto? Normalmente cuando el precio sobrepasa un nivel de soporte o sobrepasa un nivel de resistencia, siempre se puede presentar una corrección. ¿Por qué? Porque quiero que se imaginen lo siguiente. Si estábamos hablando en el euro dólar, por decirlo, se cotizó por encima de 1.050. Los compradores van a decir, como listo, ya cruzamos el nivel, pero también van a haber otros que van a decir, ya salimos de posición porque se llegó a cumplir ese objetivo. Es decir, hay una salida de posiciones y va a dejar a la contraparte, que van a ser a los osos en este caso, para que puedan, digamos, llegar a dominar en el caso del rompimiento de una resistencia. Entonces, claro, al momento en que los osos quedan, se presenta esa corrección. Lo mismo por parte si fuera un rompimiento en un soporte. Los osos presentan el rompimiento, hay algunos que salen de sus posiciones, los que quedan mayormente pueden ser osos, se presenta la corrección y luego pues efectivamente los nuevos osos empiezan a dominar el activo, las cotizaciones por parte del activo. ¿Listo? Entonces, normalmente estas correcciones se dan por salida de posiciones. Ahora, es muy normal que pase, por eso uno como trader siempre que recomienda, esperen la confirmación del rompimiento. Ahora, ¿qué es una confirmación de un rompimiento? Eso es una también muy buena pregunta. Vamos a mirar en 30 minutos y nos vamos a acercar. Si nosotros detectamos una resistencia, como puede ser en este caso, y vemos de que efectivamente los precios sobrepasan ese nivel y que las siguientes cotizaciones van marcándose por encima de ese nivel que rompió, claro, este es un ejemplo pues evidente porque pues es una gran vela, pues efectivamente eso se le puede entender como un verdadero rompimiento. Mientras que en un falso rompimiento, aquí sí necesito es otro ejemplo porque es que esa gran vela nos confunde bastante y lo vamos a determinar bajo este mismo nivel que habíamos determinado previamente. Acá, fue madre, ya saben, el actualizador de precios, mi mayor enemigo. Entonces, acá, si nosotros vemos que los precios efectivamente sobrepasan ese nivel, ¿no? Aquí unos podrían esperar, no, listo, rompió. Sí rompió, pero ¿cuál es la confirmación?
se da con respecto a la siguiente vela. Si la siguiente vela no confirma la dirección de la nueva tendencia, en este caso alcista, significa que no es un rompimiento, sino un falso rompimiento. En este caso, falso rompimiento, y esta es la confirmación de un falso rompimiento. Nuevamente, el impulso viene otra vez, compra, sobrepasa, entonces uno dice, un verdadero rompimiento, siguiente vela. No, falso rompimiento. Esta es una vela de indecisión, falso rompimiento, confirmación del falso rompimiento. Nuevamente, sobrepasa, rompimiento, no, falso rompimiento, confirmación del falso rompimiento, y no, como pueden ver, la dirección bajista. Eso es lo importante. Si tuviéramos 2 o 3 velas que efectivamente se ubican por encima del nivel donde la vela anterior rompió o sobrepasó, ahí sí tenemos una confirmación del rompimiento. Tienen que tener mucho cuidado con los falsos rompimientos porque de hecho eso es lo que más a los traders lleva a tomar posiciones negativas. Y adicionalmente, ¿por qué pasa eso? Porque el trader se acelera. Esa es la verdad. O sea, normalmente cuando un trader se acelera bastante, se puede llegar a, digamos que, a encontrar con posibles movimientos que los mercados normalmente no están acostumbrados. Por eso es que nosotros siempre cuando operamos debemos hacerlo bajo confirmaciones de rupturas de cotizaciones, independientemente de cualquier otro análisis que nosotros estemos haciendo. Técnico, fundamental, como ustedes lo quieran imaginar, nosotros siempre debemos hacerlo a través de una confirmación de un rompimiento. Ahora, esto, todo lo que acabamos de ver el día de hoy, ¿se puede utilizar bajo cualquier activo? Por supuesto que se puede utilizar bajo cualquier activo. Miremos en el caso del petróleo. Sí, yo les pongo el gráfico en estos momentos bajo esta situación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Previamente teníamos una lateralidad y ahora tenemos una tendencia alcista, es decir, tenemos un movimiento meramente alcista por parte de las cotizaciones del oro negro. Tenemos la tendencia alcista. En este caso está en un punto de acumulación o de distribución de la tendencia. ¿Eso qué es? Pues efectivamente lo aprenderán cuando empiecen a estudiar la teoría de Dow. Pero claro, aquí ya es donde nosotros esperamos, como podemos ver, está un poco lateralizado. Podemos ubicar los siguientes niveles de soporte o de resistencia para los precios. Resistencia, soporte. Y ya pues efectivamente esperamos es que el rompimiento, en este caso. Si nosotros vemos que rompe con respecto a la resistencia, pues obviamente podemos esperar de que se marque una dirección de la tendencia alcista, podemos esperar de que se presente un patrón de un throwback, ¿cierto? Y adicionalmente aquí, ¿qué más podemos analizar? Y de hecho se puede evidenciar de una manera bastante sencilla. Es que tenemos un canal completamente definido. De hecho, está cada vez más angosto, lo cual nos puede dar bastante información interesante. Recuerden que el MetaTrader 5, el canal se hace con respecto al techo, no a la base. Casi la vuelvo a embarrar por tercera vez. Como pueden ver, ahí está el canal, se está lateralizando y tenemos una línea de tendencia que efectivamente nos puede llegar a confirmar, oiga, se puede presentar ese punto lateral donde pues muy seguramente el mercado nos va a dar más información. De hecho, aquí está la inclinación de la tendencia, entra a esta zona, si confirma el rompimiento de una nueva zona, ahí ya. ¿Listo? Ok, vamos a ver, Verónica. Creo que no aplica en el UT100. ¿UT100? Ok, cuando habla la FED. Ok, listo. Verónica, eso es muy interesante lo que acabas de mencionar. Cuando nosotros hablamos de análisis técnico, siempre vamos a tener la misma dicotomía. ¿Por qué? Porque es que el análisis técnico, cuando nosotros hacemos un análisis técnico, puede que el análisis, el mercado lo borre de un momento a otro. ¿Por qué les estoy mencionando que lo borre? Porque se puede presentar algún aspecto fundamental. Es decir, si nosotros nuestro análisis técnico nos dice acá, oiga, puede ser una posición de compra, pero justo en estos momentos se da la publicación de la inflación por parte de los Estados Unidos y supongamos que la inflación está altísima. Entonces, claro, ¿qué significa? Subida de tipos de interés, bla, bla, bla. En todas pocas palabras, una subida en los tipos de interés va a generar que la población consuma menos, es decir, no consuma gasolina, es decir, menor consumo de petróleo, incluso por parte de las empresas. Entonces, muy seguramente, si nosotros estamos apuntando a una alza, el precio va a bajar. Pero claro, ¿por qué? Porque es que las noticias y las variables fundamentales siempre van a ahorrar el análisis técnico. Siempre lo va a ahorrar, siempre lo va a ahorrar. Pero claro, no significa que lo borre y ya. No, sino que el efecto de las noticias puede tener una duración entre 30 minutos, 2 horas, 4 horas e incluso días. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿listo? Entonces, digamos, para que tengan en cuenta, eso es muy verdad, eso es muy cierto lo que dices, Verónica, pero no significa que no puedan utilizar fundamental, digo técnico, claro que pueden utilizar técnico sin ningún problema. Aquí lo importante es que cada uno de ustedes determina cómo va a empezar a hacer sus propios análisis. Ahora, ya para finalizar, mi última recomendación es que ustedes no empiecen a correr por aprender.
sino que vayan aprendiendo a su propio ritmo. Empiecen con análisis técnico, empieces con estudios de tendencia. Pueden empezar incluso con cada uno de los temas que vimos el día de hoy. Luego se pueden meter con indicadores técnicos, luego se pueden, bueno, primero patrones gráficos, patrones de, sí, Dios mío, me enredo. Patrones de confirmación, patrones de continuación, qué pena, de cambio de tendencia, y adicionalmente también pueden aprender sobre velas japonesas y muchos otros temas, pero lo importante es que marquen su propio ritmo, no se tienen que acelerar, en serio que sí. Y bueno, ya con esto llegamos al final de este webinar. Les agradezco a todos ustedes por su participación. También les dejo finalmente la información por parte de Equity, que es el broker que nos brinda este espacio para que ustedes aprendan cada vez más sobre los mercados financieros. Los pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn. En YouTube también los pueden encontrar como Equity Latam. Les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager por parte del broker de Equity. Por si ustedes quieren saber más con respecto al broker, no duden en comunicarse con ella. Créanme que ella les va a poder brindar toda la información que desean. Y finalmente les dejo la información de nosotros, el distrito, bueno, por parte del distrito financiero, que es una excelente academia de trading que les va a poder brindar toda la información, asesoría y formación si quieren llegar a ser grandes traders. Los van a poder encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok y en el canal de YouTube. Bueno, no siendo más, les agradezco. Bueno, por supuesto, si les gustó este webinar, déjenme su comentario. Si no les gustó este webinar, también déjenme su comentario. No se preocupen porque todo esto me funciona a mí como una retroalimentación para seguir trayéndoles este contenido de excelente calidad. Bueno, no siendo más, Verónica, vale, gracias. Me alegra que te haya gustado bastante. Espero que estés pendiente de la programación. Ricardo, esa es la idea, educarlos, formarlos como traders y gratuitamente. Así que no te preocupes, Ricardo. Y pues me alegra mucho que te haya gustado. Y bueno, para todos los demás, muchas gracias a todos ustedes por su excelente sintonía. Nos estaremos viendo más adelante. Y bueno, no siendo más, feliz noche para todos ustedes y felices trades para todos. Hasta luego, traders.